nombre es Santiago Vargas y bueno, voy a realizar un análisis acerca del libro que es muy especial para mí. Se llama Africanus, el hijo del cónsul, de Santiago Posteguillo. Es este libro que tengo aquí, un libro bastante grande, en verdad. Esta edición, que es de Ediciones Z, tiene 712 páginas. Y bueno, pues voy a hablar un poco acerca de sus características, que son bastantes. Empezando por su autor, Santiago Posteguillo es español. El hombre, bueno, se desarrolla sobre todo en lo que es el lenguaje. Ha estudiado en España, por supuesto, en varias ciudades. Él es, de hecho, director de una universidad, no tengo muy claro cuál es. Pero bueno, también estudió en Estados Unidos y, en fin, ha tenido una carrera muy completa. Pero bueno, digamos que su éxito se volvió un poco viral cuando él creó esto, que es la trilogía de Africanos, de Escipión. Él le dice la trilogía de Escipión, que básicamente narra lo que fue la Segunda Guerra Púnica y tal vez un poco de la Primera y un poco de la Tercera también, que son las guerras que tuvieron Cartago y Roma, que eran las dos potencias de la época, más o menos hacia el siglo III a.C., que es donde se ambienta este libro. Resulta que, bueno, él realizó toda su investigación, contactó con los expertos, sobre todo personas de ahí mismo de esa universidad, que es la universidad, el Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana. Bueno, él en sus agradecimientos pone a todas las personas que participaron y bueno, se ve que hay un poco de todo. Hay personas trabajando en que los datos sean correctos, hay otros trabajando en la edición del libro, pues para que quede debidamente escrito. Y bueno, en realidad es un trabajo muy completo. Como dije, es una trilogía. Este libro fue publicado en 2003, que fue más o menos fueron saliendo periódicamente a medida que él veía que a la gente le estaba gustando. Y era su objetivo, él lo manifiesta. Su objetivo era despertar el interés de jóvenes, de adultos y básicamente de todo público que simplemente quisiera disfrutar lo que es la historia de un modo un poco también, un poco como si fuera una película. Incluso hay quienes le comparan con un videojuego. Por ejemplo, el Assassin's Creed, que pena que aquí tengo mi montón de libros. Eh, el Assassin's Creed, cada juego siempre saca su propio libro en el cual narran sus historias. Este es uno de esos, ¿sí? Y básicamente narran toda la campaña del juego, que está muy relacionada así con la historia, pero pues evidentemente agregan mucha ficción. Sin embargo, pues Africanos y la saga de Escipión es totalmente basada en hechos reales. Los estudios que hacen son muy pero que muy exactos. De hecho, pues también yo mismo hice mi investigación cuando lo leí y descubrí que, bueno, quizás hay cosas en las que se discuten la veracidad de de ciertos puntos, pero pues en general es muy exacto, es muy exacto. O sea, hay cosas que son irrefutables. Bueno, evidentemente lo que es el drama, porque pues es una novela histórica, me faltó quizás mencionarlo, el libro es una novela histórica. Como también agregan algo de drama, pues uno no podría decir que cada escena pasó, sobre todo lo que es durante la niñez de Escipión y ciertas experiencias que tuvo con sus familiares, son cosas imposibles de comprobar, pero que uno estima de acuerdo a lo que fue su propia historia y sus logros considerados en la historia. Así que, bueno, ya vámonos a adentrar un poco más en el libro, creo que ya hablé suficiente del autor. Eh, no resta decir que el hombre, pues sí, muy alabado por la gente. Realmente creo que cumplió su objetivo, porque pues no solo yo, sino que también le he recomendado el libro a otros, por ejemplo mi hermano, y mi hermano ha dicho, uff, espectacular. Realmente es como leer una película, pero con la diferencia de que uno mismo lo imagina, o sea, realmente es un libro que lo hace a uno querer sentirse inmerso en él y disfrutarlo mucho. O sea, las experiencias uno casi que las vive, porque el hombre además es muy bueno para describirlo todo, como si fuera una película. Así que bueno, continuamos hablando un poco de su parte narrativa.
Es un libro, un texto continuo, evidentemente, en orden totalmente cronológico. De hecho, te ponen las fechas en donde ocurre todo y casi que van siguiendo una especie de calendario. No narran todos los días, pero sí narran los más importantes y los narran totalmente en orden. Incluso si están hablando de más de un personaje, eh, hablan de ambos personajes en las distintas horas del día. Es decir, que si algo importante pasó en la mañana a Escipión, pues lo narran y luego empiezan a hablar de lo que le pasó en la mañana a Aníbal, por ejemplo. Y así van siguiendo ese orden. O sea, realmente uno no se puede perder en la narrativa del libro porque está totalmente en orden. El libro está dividido en 3 libros, curiosamente. Tres, si no estoy mal, un momento, lo probo. Está dividido en 8 libros, de los cuales pues cada libro tiene alrededor de 10 12 capítulos, y en todos se narran cosas distintas. Entonces, bueno, digamos que van narrando la historia de 3 personajes cruciales, que son Aníbal Barca, el otro es Publio Cornelio Escipión, el africano, que es nuestro personaje principal, y el otro es Plauto, se me escapa un poco el nombre. Tito Macio es el nombre original, pero bueno, se le conoce como Plauto, un escritor de teatro y de lo que era la tragicomedia. Resulta que en el libro nos muestran muchos de los orígenes de cosas que nosotros vemos a día de hoy y que son bastante normales en la sociedad, porque en Roma pues es obvio que hubo muchos, fue como el nacimiento de muchas de las costumbres que a día de hoy tenemos, entre ellas el modelo de república, que es básicamente un senado de muchos representantes de los cuales se eligen a los líderes. En ese entonces eran 2, que son los 2 cónsules. Por eso se llama el hijo del cónsul, porque es su padre, el padre de Africanos, que también se llama Publio Cornelio Escipión. Él fue cónsul, si no estoy mal, en un par de ocasiones. Y asimismo su tío también. Eran una familia de políticos importantes. Eh, y mediante ellos, y también otro, podríamos decir que antagonista, su nombre es Máximo. Máximo, ¿cómo es el nombre? Déjame lo mío. Quinto Fabio Máximo. El hombre básicamente pues estaba sediento de poder y era muy inteligente, el tipo era un genio. Pero bueno, ¿qué pasa en esa época? Que las personas con un cargo político también tenían una responsabilidad muy grande, y era que ellos no solo tenían no solo tenían que encargarse de la ciudad, sino también de la parte militar, no solo de gestionar, sino también de liderar los ejércitos en las guerras que tenían, que en esa época eran muchas, se peleaban con todo el mundo. Y bueno, nos narran la historia de estos 3 4 personajes principales. Evidentemente el protagonista es Publio Cornelio Escipión, eh, pero pues los otros también tienen cierto protagonismo. Nuestro antagonista pues es Aníbal Barca. Él es hijo de Amílcar Barca, que fue un general en la primera guerra púnica, y esa guerra que perdieron los cartagineses conllevó a que él tuviera que hacer un recorrido por África hasta llegar a España, en esa época Hispania, y allí empezó a conquistar territorios, pero pues murió. Y Aníbal presenció eso, presenció la muerte de su padre, así que bueno, él volvió a Cartago, allá se educó, tal cosa, y volvió con su sed de venganza. Eh, Ahí es cuando él cruza el Ebro, que para los romanos era como su límite. Si usted se pasa de ahí, empezamos la guerra. Y como se pasó, estalló la guerra. Pero bueno, Aníbal resultó ser un estratega prodigio y nunca lograron interceptar. Él reunió un ejército de 100.000 hombres más o menos, sin contar a los mercenarios, que sus ejércitos siempre eran mayormente compuestos de mercenarios, porque él cruzó por Hispania, Iberia, luego por la Galia, hoy en día Francia, eh, y así hasta llegar hasta los Alpes. Y los Alpes los cruzó porque él sabía que los romanos creían que no lo harían. Decían, no, nadie está tan loco para hacer eso. Y se fueron a su base en Mesina, que es un puerto también por ahí, por la Galia, por la costa del Mediterráneo, creyendo que lo iban a interceptar, y no, porque resulta que el hombre sí decidió pasar por los Alpes. Así que sí, básicamente pasó el Ebro,
Pasó el Ródano, que es otro río importante donde ocurrió una batalla, que esa es otra. El libro narra las batallas de una forma muy inmersiva, muy bonita. Bonita, bueno, dentro de lo que cabe, porque una batalla pues bonita no tanto, pero sí muy épica, muy muy épica. Y narran también su estrategia, el cómo él lo piensa y el cómo lo ejecuta, es algo que siempre tienen muy en cuenta. Así que eh, resulta que Aníbal cruza los Alpes, pues evidentemente pierde una cantidad inmensa de soldados y sobre todo perdió a todos sus elefantes, porque su ejército era compuesto de elefantes. Pero bueno, llega a Italia y allí en Italia empieza a hacer de las suyas, saqueando pueblos, ciudades grandes, enteras, acabando con los campos, causando básicamente hambre, no solo en Roma, porque Roma también se abastecía mucho de los territorios que lo rodeaban, sino también de toda la península. Así que, bueno, ocurrieron batallas muy importantes, como son la de Tesino, creo que es que se llama, la del lago Trasimeno y la de Canae, que esa es como la más grande, en la cual pues Aníbal estaba muy superado en número, pero él supo hacer la estrategia para básicamente conseguir que los romanos se adentraran tanto en el campo de batalla que él pudiera rodearlos y causó una masacre tremenda de la cual logró escapar solo un par de legiones que fueron exiliadas porque eran legiones malditas ya que habían escapado y escaparon lideradas por Publio, Publio hijo africano. Vamos a hablar un poco de él. Resulta que a nosotros nos muestran desde su niñez cómo él va aprendiendo tanto de su padre, que de él aprenden sobre todo lo que es el arte, y aprenden, me refiero a Publio y Lucio, que es su hermano, aprenden de su padre mucho lo que es apreciar el arte, la literatura, el teatro, mientras que el tío los llevaba todas las tardes a aprender a combatir y a fortalecerse. Y ellos también tenían un tutor que les enseñaba sobre estrategia, sobre historia, ese tipo de cosas. Tuvieron una educación bastante completa, pues eran privilegiados, eran gente de muchos recursos. Eh, y bueno, así digamos que Publio se fue desarrollando en todos esos campos del conocimiento, esos ámbitos del conocimiento, y llegó muy preparado a la edad en la que ya tenía que ir a pelear, que fue más o menos a los 17, a mi edad curiosamente. En la batalla de Tesino, su padre quedó herido y de hecho casi que le pasa la misma de Aníbal, que casi lo ve morir, pero pues Publio sí tuvo como la ventaja primero de que él estaba al mando de un grupo de caballería, así que pues no le fue tan difícil llegar hasta el punto. Y en fin, que tuvo suerte y logró salvar a su padre. Y Aníbal presenció todo eso porque Aníbal estaba pues viendo la batalla y eso. Y él se sintió muy identificado, pero con la diferencia de que a él no le salió tan bien. Así las personas fueron notando cómo Publio iba creciendo en su cargo político y también militar, y a algunos les ofendía ver que una persona tan joven consiguiera tantas cosas, pero luego muchos de los que se burlaban se daban cuenta de lo que era capaz, de todo lo que conseguía, de todo lo que sabía hacer, y bueno, pues al final le terminaban cogiendo un gran respeto, sobre todo cuando tuvo que irse a España. Pues sí, digamos que el libro va avanzando de esta forma, nos van mostrando un poco sobre Aníbal, un poco sobre Publio. Digamos que Aníbal es nuestro antagonista y por así decirlo villano, porque a él en su historia le tocó un poco más difícil, una vida un poco más dura y más dolorosa. Así que pues digamos que va desarrollando como ese odio y esas ganas de venganza, que es lo que lo hacen ser como más villano, pero también nos muestran que es muy humano, es un genio de la estrategia, es un africano enorme, entonces la gente le tiene miedo, pero él asimismo demuestra que a sus soldados sí les tiene cierto aprecio y también sobre todo a sus generales, que no los trata como si fueran basura, él realmente sabe la importancia que tienen y pues se ve como él, a pesar de todo, es un ser humano con sentimientos, no es un monstruo. Pero pues sí, evidentemente es un poco por la situación que hace que todos se enfrenten,
pero sí podríamos considerar que por su historia y por el contexto, Aníbal es un poco más malo que Publio y por eso es el antagonista. Em, el caso es que nos van narrando ambas historias y uno va aprendiendo de cada personaje, va sintiéndose muy... Y bueno, qué pena que tuve que hacer una pequeña pausa. Pues sí, uno se siente muy relacionado con los personajes. No solo con Publio o con Aníbal, sino también, por ejemplo, con Plauto, que Plauto también es otro que las pasó malas. Eh, Resulta que Plauto es Tito Macio, su nombre es Tito Macio. Él es famoso, él, pues sí, tiene su reconocimiento, porque él era escritor de tragicomedia. Eh, y pues él empezó como muy en la miseria, empezó trabajando en teatros y eso, pero pues le trataban mal y obviamente él recibió una paga nula. Durante la historia él como que se vuelve comerciante y le está yendo como bien, pero pues debido a la guerra sus mercancías tuvieron problemas en la llegada y a raíz de eso empezó a decaer. Y decayó tanto que, bueno, después cuando ya lo llamaron para ir a la guerra como legionario, eh, al pobre le fue muy mal, le fue muy mal. Él estuvo en todos los momentos de derrotas que tuvieron contra Aníbal. Y en fin, sufrió mucho porque además desertó y cuando llegó a Roma, llegó como un vagabundo, porque no podía llegar diciendo así yo soy Ploto el que desertó, porque le iba peor. Así que le tocó trabajar en un molino, empujando lo que es pues, la maquinaria del molino, y así poco a poco pues ir ganándose la vida, pero pues evidentemente en total miseria. Eh, y sin embargo, así él escribió su primera obra, que fue básicamente una traducción del griego de otra obra, si no estoy mal, que él recordaba totalmente en su cabeza porque él la había leído. Y pues de hecho esa obra que él escribió, a él en un momento como que unas personas ricas de la ciudad se lo encuentran cuando él va con sus papeles a mostrarlos a las personas pues encargadas de hacer lo que son los teatros y ellos toman sus obras y las tiran al agua, las tiran al río que está ahí, que cruza por la ciudad, se me olvidó si es el Danubio o tal vez me estoy yendo muy lejos, el río Tíber, que es el que cruza por ahí por Roma. Pues bueno, resulta que él tuvo que volver a escribir la obra otra vez y ahí sí la pudo mostrar pues a los organizadores. De hecho se lo muestra a uno que se llama como Gasca, si mal no estoy. Y este hombre pues sí toma la idea de Plauto, la ejecuta y les va muy bien. Les va muy bien porque además es un momento donde Publio está ejerciendo como edil, creo que es el cargo que él tenía en ese momento. Y es básicamente eso, organizar eventos culturales en la ciudad. Y a raíz de eso conoció a Plauto y le mostró todas las obras que tenía el papá en la biblioteca de la casa. eh, y pues le dijo, tradúzcalas, úselas y organice las obras para hacerlas porque se ve que a la gente le gusta, a mí me gusta y bueno, en fin. Plauto ya venía como con su percepción de lo que eran los políticos de la época, entonces pues en principio iba muy a la defensiva con Publio, pero bueno, finalmente no se llevaron tan mal porque Publio demostró ser un poco más abierto, un poco más honesto, y esto no solo se lo muestra a Plauto, sino que lo muestra también cuando va con sus ejércitos, porque bueno, hay un momento en el que él llega como general, un poco más avanzado en la historia, y la gente dice, no, pues como todos los demás, seguramente Publio va a llegar y va a tratarnos como si no fuéramos nada, ¿sí? Ellos estaban acostumbrados a eso, a que sus generales eran políticos con sed de poder. Pero no, Publio iba a ir a ganar y bueno, también con un espíritu de venganza, pero un poco más positivo. Eh, Llega a Hispania y allí él básicamente realiza una conquista, pues tiene que reemplazar a su padre y a su tío, que fallecen, ahí estoy haciendo un spoiler un poco importante, pero bueno, es un poco para contextualizar.
Así que básicamente pasa eso y él llega a Hispania, conquista la capital que tienen ahí los cartagineses, utilizando estrategia y básicamente las historias de los exploradores de la zona, y así él se gana el respeto de la gente. Eh, pero bueno, tiene a su hija. Esa es otra cosa importante, yo pienso. En la obra solo aparecen 3 personajes femeninos, 4 quizás, que son Emilia Paula, la mamá de Publio, que olvido el nombre, y la hija de Publio. Y también una chica, que ese nombre sí no me acuerdo porque solo la mencionan una vez, que es básicamente una esclava de guerra de Aníbal. Y dicen que tiene fama de ser la mujer más hermosa pues de ese momento. Entonces sí es muy curioso también tener eso como en cuenta y es la poca importancia histórica que tienen las mujeres de la época. Pues por supuesto es un momento en el que sus libertades eran muy pocas y sí, básicamente sus papeles históricos son casi sin importancia, pues por lo que eran los hombres los encargados de ocupar estos cargos políticos, militares y en fin. Pero pues, ¿qué rayos? Es más por cuestión histórica que por la intención del escritor. Que de hecho él intenta introducirlas lo más que puede para que hagan parte de la novela. Eh, Así que para ya no darle tantas vueltas, la obra concluye evidentemente con un final pues abierto, un final de continuará, que continúa con esta obra que también tengo aquí, la compré recientemente, ya me leí el primer capítulo, que es Las Legiones Malditas. ¿Y por qué se llaman Las Legiones Malditas? Pues todavía no lo sé a ciencia cierta, pero sí sé que las legiones malditas hacen referencia a los que escaparon de la batalla de Canae, que los exiliaron porque habían huido, y perdonaron a Publio y a los demás oficiales que huyeron de ahí, porque pues se supone que tomaron como la mejor decisión, pero a esas legiones sí las echaron. Entonces seguramente algo pasará con esas legiones y con Publio. Tal vez las vaya a buscar para utilizarlas en algún momento de apuros. No lo sé a ciencia cierta. Em, Todavía su apodo de africano no lo tiene porque ni siquiera ha llegado a África. Y en África también están pasando un montón de cosas. El libro tiene muchos detalles. Podría quedarme horas hablando del libro. Em, pero pues sí, básicamente esas son como sus características. Evidentemente el narrador es un omnisciente, porque él conoce todos los sucesos. Es como si el mismo Santiago Posteguillo estuviera narrándolo. Y pues tiene características muy, 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 pero que muy importantes. Sobre todo un índice muy completo en el cual pues no está solo ¿cómo es que se llama? La tabla de contenido, sino que también tiene un glosario con palabras en latín, porque él utiliza mucho eso, palabras en latín que se utilizaban en la época, y él tiene todo un glosario donde las explica. Y eso no solo ayuda a comprender las palabras, sino también a comprender mucho del contexto, de cómo se desarrolla la historia. Y ¿qué más tiene? Tiene ilustraciones de las batallas, tiene árboles genealógicos, aquí tal vez alcance a ver un poco. Eh, eh, Tiene aquí los mapas de las batallas. Esta es la de Sagunto, es un asedio. Eh, Aquí está la de Tesino, que es donde Publio salva al padre. Son como las más importantes. Eh, Esta es la de Trasimeno y la de Tarento, es otra también muy importante que quizás se me escapó un poquito. Y la de Canae, creo que está aquí. Canae, y esta está hecho en 2 partes. Y también la de Cartago Nova, que es la capital de Cartago en Hispania. ¿Qué más hay? Bueno, evidentemente una bibliografía con referencias a más no poder. ¿Y qué más? Pues al principio sí te muestran a cada personaje, te muestran un mapa de Roma, también muy detallado, muy, muy bueno, porque uno
de muchas cosas, como por ejemplo en la adolescencia de Publio, donde entrenaba con el tío, era el campo de Marte, y uno ya reconoce que el campo de Marte es este valle que está al norte de la ciudad. Y en fin, así también uno logra ubicarse en lo que ocurre en la ciudad y también en medio de las batallas. En realidad es un libro muy completo. Yo siento que Santiago Posteguillo logró lo que quería y también transmitió muchos valores eh, que uno aprende sobre todo pues de las consecuencias de la guerra y de los conflictos. Um, ¿qué se me escapa? Pues yo espero que no se me escape nada, pero pues creo que ya hablé suficiente al respecto. Solo resta decir que yo disfruté mucho el libro, disfruté mucho, aprendí mucho de cada suceso, de cada lugar, de cada personaje. Aprendí no solo de historia, sino también de sus culturas, no solo de la cultura romana, también de la cultura cartaginesa, de la cultura africana, porque hablan de otros reinos de África, de la cultura pues de lo que era el norte de África y la península ibérica de la época, y también un poco de Grecia en esa época, que era unas cuantas décadas, casi un siglo después de lo que fueron las guerras, la conquista de Alejandro Magno. Eso había ocurrido muy recientemente. Entonces, claro, uno también ve eso, como por ejemplo allí al otro lado del Mediterráneo, eh, todos están hablando de que, uy, sí, allí se están dividiendo los reinos, entonces está el Ptolemaico de Egipto, el del rey Seleuco más al oriente, el del rey Felipo que es en Grecia, bueno, en fin. eh, o sea, hay tantas cosas que a él no se le escapan, a mí seguramente sí, pero a él no se le escapa mencionar y siempre sabe cómo ponerlas para que uno lo comprenda. Pienso que es un libro que está hecho para cualquier lector, porque es un lenguaje claro. Tiene mucho de la jerga española, como por ejemplo una expresión que no se me olvida, que es para siempre jamás. Para siempre jamás, que uno dice como, uy, pero ¿qué? ¿Cómo así que para siempre jamás? Pues resulta que es lo mismo que decir para siempre, pero con ese jamás al final que bueno, realmente es parte de eso, de lo que es la jerga en España, de lo que es como su charlar normal, un poco más formal. Pero bueno, pues sí, eh, ¿qué conclusiones saco del libro? Como conclusión diría que es un libro muy completo que te narran la vida de una persona desde su nacimiento hasta que se convierte ya en un adulto, y adquiere una gran importancia en su sociedad, y también nos muestran todo su entorno, pero no solo su entorno, sino todo el entorno y el contexto histórico que ocurre alrededor del personaje. Eh, por eso digo, quizás Publio no tiene tanto protagonismo como uno se espera, porque qué rayos está en el nombre del libro. Pero no, el libro abarca todo lo que uno pueda investigar de la época. Eh, Enseña muchos valores, sí, eh, y muestra muchos datos muy exactos. Te ambienta las situaciones totalmente, cada momento, que si durante la batalla, que si antes de la batalla, que los debates en el Senado, las marchas en Roma, la miseria que pasaban los ciudadanos como Plauto, eh, luego cuando ganaban alguna batalla, lo felices que se ponían, Aníbal, que Aníbal para mí es el personaje más, primero el más fuerte y segundo el que peor lo pasó porque, uff, a él le tocó bastante duro. Perdió un ojo, por ejemplo, la pérdida de su ojo, y cuando él lo perdió porque cruzaron un pantano y como que le cayó agua, una infección y pues perdió la vista. No perdió el ojo, pero perdió la vista, entonces por eso dicen que es el general tuerto. Y aún así él iba con un optimismo tremendo, y esa no fue la única, o sea, él recibió heridas y también sufrió derrotas, entre comillas, porque pues sus derrotas no eran así contundentes, pero eran fallos.
que le costaban caro, pero sin embargo él se mantenía en pie, aunque estaba ahí en Italia y aunque en Cartago estaban totalmente ocupados tratando de que su economía no se quebrara. Aníbal pues estaba con una buena actitud de, oiga, yo voy a hacer las cosas, yo me lo propuse y aquí o lo hago o me muero. Entonces sí, enseña valores como eso, lo que es la perseverancia, lo que es también la honestidad, la humildad. Uno lo ve sobre todo con Publio, también uno lo aprecia un poco con Aníbal y uno siente sobre todo empatía cuando ve la historia de Plauto. Pero bueno, ya no voy a hablar más al respecto, creo que ya hablé suficiente del libro, 100% recomendado, me gustó mucho, creo que ya lo he dicho varias veces, porque de verdad me disculpo, pero es un libro, primero es un libro muy grande, hablar de él implica hablar mucho tiempo y pues nada, que yo insisto en que habrán muchos detalles que quizás ahora mismo no tengo en mente, pero eh, pues espero que lo que haya dicho sirva para comprender de qué trata el libro. Y bueno, gracias. Gracias si, si te has pasado estos cuantos minutos escuchándome hablar. Pero pues yo espero que haya valido la pena. Y nada, y nada, hasta la próxima.